Cómo mantenerse Noé en un mundo que ha sido sacudido por el diluvio y en otras latitudes, como aquí en América, han dejado marcas que permanecen en el tiempo, como las cataratas y otros saltos, los cuales hacen de que Misiones sea una de las provincias con más memoria de Noé. Era un día como cualquiera. En el patio comenzaron las conversaciones y íbamos a reunirnos solamente a charlar y posiblemente a jugar a algo. Los vinos empezaron a llegar y la sangría se empezó a hacer. Primero éramos 2, después 4, después 6. Y la sangría fue aumentando cada vez más porque el vino seguía llegando. A las pocas horas los baldes empezaron a vaciarse y todos empezamos a quedar medio mareados, pero al no haberme emborrachado nunca, esa fue la primera vez, no podía dejar de reírme. El aspirante a teólogo estaba borracho y jugaba al fútbol y me reía y me reía y me reía, y llegó el momento donde había que despedir eso, y no sé si otros muchachos también tuvieron que despedir eso. Misiones es historia de un origen contravencional, natural. Cómo poder tener un nuevo origen cuando se es atacado a nivel Noé. Cómo poder administrar las ciudades vecinas a Misiones cuando el pensamiento de muchos en América y en otros lugares del mundo posiblemente es Noé borracho, Noé homosexual, Noé es hombre. Quiero hablar acerca del nuevo origen en estas horas de la mañana, ya llegando al mediodía, de cómo naturalizar al pueblo de Misiones e inclusive aceptar de manera indirecta y directa lo que Armenia propone en materia de intentar ayudar a una selva casi olvidada con un 99% de personificados demonios, donde las cárceles intentaron tomar y quedarse con Misiones, pero la mafia de los presidentes no ha podido, la mafia de los congresos no han podido. Finalmente se ha recuperado la provincia. Cómo poder ser, Noé, cómo poder tener un nuevo origen. Dios produjo el nuevo origen personal cuando eliminó la vida sobre el planeta mediante un diluvio, la salvación de Noé y su familia. Lo mismo que al comienzo a través del núcleo familiar fue que Dios formó a la familia según Génesis 1 y Génesis 2. Pero es de aquí que ésta se dividió. Y como se dividió también la primera sociedad después que Caín cometió el crimen de humanidad contra Abel. Hubo divisiones, la misma palabra que utilizaría Tadeo, el mismo que se utilizó en el capítulo 4 del libro de Génesis. Este pecado fue cometido por Noé y por su hijo Cam en Génesis 9, 18 al 29. Dice que Noé se dio al apetito y preparó una bebida que contaminaba su cuerpo, destruyendo la santidad con que debió haberlo conservado. Dice Génesis 9, 21, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. En el pensamiento hebreo, para aquellos que han heredado biocanosidad,
según hay informes hay muy pocos, no es potable ver la desnudez del padre o de una madre. Acá en América es como que eso se perdió totalmente por las invasiones de cárceles. He logrado no ver la desnudez de mi padre, y es una de las cosas por las cuales puedo estar no solamente orgulloso, sino que psicológicamente bien haciendo estos videos. Lo que sucedió a Noé fue que se embriagó y lo vieron desnudo. El pecado de Can fue la falta de respeto a su padre, dice un autor, Mario Veloso, ya viejito allí en Chile. Vio la desnudez de su padre, lo dijo a su hermano que estaba afuera, según Génesis, el capítulo 9, el versículo 22. Misiones posiblemente ha sufrido la convencionalidad, ha sufrido tener que ser entre el país Juvenao, con el nombre Juvenao, están luchando allí para no ser tropas de Paraguay. La relación con Brasil, y fue perdiendo la naturalidad de aquella selva. Insto a no ver la desnudez de aquellos padres, inclusive la desnudez de las contravencionales MI6, en los cuales han caído muchos y principalmente los que están en las cárceles. El relato acerca de la división de la sociedad es muy simple. Noé dice que los descendientes de Noé se esparcieron en las naciones en la tierra, según Génesis, el capítulo 10 y el versículo 32. Hubo un origen que fue personal, hubo un origen que fue dividido por el pecado de Caín, y hubo otro origen en los cuales hubo que separarse, expandirse sobre las naciones de la tierra. Este grupo se ubicó en la llanura de Sinar, que continúan en la línea de acción antes del diluvio, que ejecutaron a los hijos de los hombres. Posiblemente hubo muchos que no aguantaron la presión psicológica de ver la desnudez de los padres. Dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, dice Génesis, el capítulo 11 y el versículo 4. Empezaron a caminar rumbo a que geofísicamente se empezaron a ir hacia allá abajo. Estaban allá abajo y empezaron a subir hacia arriba. No tendrían nunca que haber llegado hasta el meridiano. Y construyeron una ciudad, y construyeron un subcontinente, y se pusieron un nombre, Babilonia. Ya Babel había fallecido. Era un nombre del reino de la muerte. Abraham y sus descendientes representan la continua acción de la línea iniciada Abraham y sus descendientes representan la continua acción de la línea iniciada antes del diluvio de Abel y Set. Algunos factores que aparecen en Génesis 10 al 13 inciden en la división de la sociedad humana en los grupos mencionados. En primer lugar está el propósito con el cual se usa la tierra. Los habitantes de Sinar poseyeron la tierra para mandar y edificar. Nimrod llegó a ser el primero en esas tierras, el primer contravencional en esas tierras, posiblemente individuo llevado desde África hacia aquellos lugares. Génesis, el capítulo 10 y el versículo 8. Y Babel fue el comienzo de tal reino, después del cual se construyeron varias ciudades mencionadas en Génesis 10 al 12. Los hijos de Set, de los cuales descendieron de Abraham y todo el pueblo israelita, se iniciaron rumbo a Peleg, que significa división, y su padre lo llamó así porque fue repartida la tierra. Puede revisar muy bien en la Biblia los descendientes de Peleg, si me estoy equivocando. La diferencia entre poseer la tierra para dominar y poseer la tierra para repartir marca la división de estos grupos. Ellos estuvieron, aplicando aquí en América, estuvieron por aquí en la tierra de América, intentaron poseer la tierra, no lograron dominio, no poseen
naturaleza neurológica, imaginaria, digital, solamente son fraude digital, fraude convencional, fraude de internet, fraude hormonal, fraude espiritista, fraude, el nombre es fraude, casi poseyeron la tierra, se podría llegar a decir. Un segundo elemento que contribuye a la división de la sociedad humana y es la finalidad con que los hombres ejecutan el trabajo. Los habitantes de Sinar trabajaron para hacer un hombre, según Génesis, el capítulo 11:4, y para la confusión que los llevó a la más completa incomunicación, según Génesis, el capítulo 11, el versículo 7. Y para la separación, que finalmente fueron esparcidos sobre toda la tierra, según Génesis, el capítulo 11, el versículo 9. Según lo que vemos aquí, Babilonia lo que intenta es separar, lo que intenta es incomunicar, lo que intenta es poner un nombre para hacer el nombre. Y a partir de allí, que el individuo imagine que es un nombre, pero no son dominio. Son esparcimiento, son confusión. Aunque se intente que ciertos nombres sean dominio, es imposible. No hay estructura imaginaria, digital, para poder entender las letras normales. El egoísmo del hombre siempre ha producido estos mismos trágicos resultados. Que actualizando estos textos podríamos decir, los demonios personificados siempre han producido los trágicos resultados. No se ha encontrado ser humano que haya dicho estuve muy feliz con mi esposa, me fue fiel tantos años, me siento que estoy vital, de que estoy bien, estoy muy infectado, muy tomado, muy alocado, pero estoy bien con ella. Siempre es un trágico resultado, lamentablemente, este tipo de confrontación que hay entre el humano y el personificado que quiere ser, porque me trajeron de la luna, porque vine de Saturno, porque me personificaron en un laboratorio, porque no hay compatibilidad. Babilonia no tiene compatibilidad con América. En cambio, realizar el trabajo con la finalidad de honrar a Dios, esa fue la característica de Abraham. Que no edificó ciudades, sino que edificó altares que serían lugares de culto, no lugares de sacrificio. De tal manera que en cada lugar donde se establecía un campamento, se edificaba un altar en el que se servía a Dios, y a partir de allí se dejaba con él un testimonio del verdadero objetivo de las actividades que realizaba en su vida, según Génesis, el capítulo 12:7 y 13:18. La antítesis de los advenimientos Miguel en el poder, donde promovieron espiritismo a tal punto que sacrificaron niños, yendo de un lado para otros, algunos con los niños en la mano, pidiéndome. Algunas noches me despertaban, nos sacrifican niños. ¿Quién te sacrifica niños? ¿Cuándo te sacrifican niños? Somos policías, pero queremos dejar la policía. Son vecinos que sabemos que sacrifican niños. La antítesis de la normalidad es lo que no se puede llegar a armonizar. Lo normal es lo normal. Lo anormal es lo anormal. Un elemento que contribuye a la división de la sociedad humana y es la acumulación de posesiones. La tierra no era suficientemente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar, según Génesis, el capítulo 13 y el versículo 6. Esta situación produjo una lucha violenta entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, según Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Esas divisiones son una división histórica que debe ser una estructura orgánica, una estructura biológica, con B larga, no con B corta. Y a partir de allí decir, si tengo riquezas y esas riquezas son sucias, prefiero que vayas con tu mugre. Eso fue lo que pasó en algún momento.
Inmediatamente Satanás se metió, inmediatamente los espiritistas de siempre, y Abraham tuvo que liderar inclusive luchas violentas como siervo de Dios. Individualmente él tomó el camino de la abnegación. Dice Génesis, el capítulo 13, el versículo 8 y el versículo 9, y Lot decidió por el egoísmo. Levantó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ello era riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, y antes de que se destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, vemos la historia, que todo terminó aquello en fuego. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, según Génesis, el capítulo 13, el versículo 10 y el versículo 11. Lot escogió para sí y se dirigió a las ciudades donde estaban los hombres malos y pecadores, según Génesis 13:13. El egoísmo lo llevó a la asociación con los malvados y como consecuencia cosechó la destrucción. Fue perseguido, tomado prisionero, perdió sus bienes, su ciudad fue completamente quemada y tuvo que huir a un lugar lleno de peligro en donde engendró un pueblo, a Moab y Amón, según Génesis, el capítulo 19 y 37 y 38. Intentaron que un amigo de la infancia, Javier Campos, él no dejaba de decir Moas, Moas, Moas. El cielo preocupado, que era un buen jugador, se preocupa por los buenos jugadores y me lo hizo entender en las guerras. Había una historia ya, la historia de Moab, la historia de Amón. Fueron enemigos de Israel por mucho tiempo. Un muchacho que no es hostil a las Sagradas Escrituras, ojalá que en algún momento pueda estudiar la fe de Jesús. Abraham, en cambio, formó la comunidad del pacto, que estaba basada en las promesas de Dios. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice Génesis, el capítulo 12, el versículo 2. ¿Qué tipo de pacto es que hizo Abraham? Este pacto estaba basado en la promesa de Dios. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No hay compatibilidad con aquellos que militaron república. No hay compatibilidad con aquellos que dijeron somos ciudadanos y hay 0,000. Los pactos los destruyeron. La única forma que Dios dijo que son legales, legítimos y leales los pactos es cuando se piensa que la nación grande es para bendecir y para hacer bendición. Después de eso, de aquel pacto de Abraham, le prometió la posesión de la tierra, según Génesis, el capítulo 12 y 7 y 15 y 18, y la grandeza de la nación, según Génesis, el capítulo 17, 2 y 6. Esa era la comunidad del pacto que llegó a ser el pueblo de Dios. Israel en un momento como modelos, aplicado a cada frontera, no solamente de América del mundo, sino del mundo, en los cuales los pueblos pueden llegar a ser una nación, defendibles por la historia bíblica, teológica, y por la revelación segura y fidedigna. Que Dios bendiga a todos aquellos que siguen defendiendo la ley y administrando la ley y los recursos de la tierra en base a la ausencia de nombre de la nación, con propósitos de saber quién es quién.